Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Voz Alta. Y bueno, como todos los jueves, estamos aquí para platicar temas de su interés, normalmente temas que tienen que ver con el gobierno, con la política. Y bueno, pues tenemos hoy a María Alemán. María. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos Rentería. Charlie, buenas noches. Y el tema con el que vamos a arrancar el programa de hoy tiene que ver con las fiscalías, estas fiscalías autónomas que empiezan primero con la reforma a nivel federal, donde la Fiscalía General de la República adquiere una serie de características guiadas hacia no sé si es una quimera, que es la famosa autonomía de la Fiscalía, pero luego se presentan otro tipo de situaciones que han hecho también que se les cuestione, ¿no? Que si el fiscal carnal y las partes donde, bueno, son los puntos finos, los procedimientos para nombrarlos, los perfiles que pueden aceptar estos nombramientos, la forma de ser destituidos, los contrapesos, de alguna forma, aunque suene algo contradictorio, los controles, diría yo, para efectos de esta autonomía, los momentos donde se han conflictuado con los propios gobernadores y que viene mucho al caso también en lo que fue posteriormente a esta reforma a nivel federal, también las reformas en lo local, donde algunos fiscales han sido pues de alguna forma criticados por su vínculo tan directo con el gobernador en turno, y otros también por el gran enfrentamiento que se ha generado. Tenemos el caso de Veracruz, tenemos el caso muy reciente de Morelos, el caso de Nuevo León, y algunos otros donde, bueno, ha habido esta circunstancia que este choque no necesariamente ha resultado positivo. Entonces, bueno, pues sobre este tema iremos desarrollando hoy la plática aquí en este programa. Charlie, pues, ¿cómo ves tú el tema de las fiscalías y esta idea llevada y traída de lograr por fin esta separación del Ejecutivo con los fiscales y cómo se ha dado en la práctica, en la realidad? Es que yo, en este sospechosismo del sistema político mexicano, yo veía que los gobernadores tenían tres elementos que eran valiosos para mantener el orden, o su orden, o el orden de las cosas, o la perpetuación del sistema, ¿no? Número uno, si no estabas de acuerdo con ellos, te podían meter a la cárcel. Y entonces para ello tenían el control de las fiscalías. Las fiscalías te armaban... Antes procuradurías. Te armaban un delito, te consignaban, te encarcelaban, y ya después que pasaba el gobernador que ya no fuera tu enemigo, pues por ahí salías, ¿no? Y ahí se acuñó grandes casos de exceso en la historia de México, ¿no? El segundo elemento que tenía el gobernador era el elemento pues el fiscal, ¿no? Si te portabas mal y no alcanzaba para tipificarte un delito, pues te mandaba Hacienda, güey. Ahora con estos convenios de coordinación fiscal, si no le caes bien a alguien ahí, pues te ponen el dedo y te cae una auditoría. Y el tercer elemento de control que tenían los gobernadores eran las auditorías locales de fiscalización. Es decir, eres funcionario público, eras de mi grupo o no lo eras, y entonces siempre el fantasma de mandarte una revisión a modo para tenerte expedientes guardados que después se podían ir por la vía administrativa o por la vía penal. Con el paso de los años parecería, y déjenme expresarlo así, que el sistema intenta corregir estos errores o estos abusos del sistema. Y en mi opinión se venden como situaciones que pueden ayudar a que la Procuración de Justicia, en particular que es este caso, se imparta o se procure con un mayor profesionalismo. Pero en los hechos, ¿qué sucedió? Al hacerlos transeccionales, se pervierte la figura, se vende a la ciudadanía como decir, bueno, es que ya no lo va a nombrar el gobernador que entra.
pero en los hechos se convirtió en la protección del gobernador que sale. Sí, saliente. ¿Sí? O sea, tenía una doble especulación. Y una piedra en el zapato del que está. Sí, pero tú decías, bueno, a ver, esto empezó también con los órganos internos de control que iban fuera de los periodos del presidente municipal o del gobernador. Tú como que te sentías medio incómodo porque tenías que convivir 3 o 4 o 7 años o 5 años de tu periodo con alguien que te habían dejado. Pero ¿dónde estaba el incentivo? Que tú nombrabas al que seguía. Y el que seguía de forma natural te garantizaba impunidad. Entonces, en mi opinión, el 90% de eso de hacer de las fiscalías que fueran más allá del sexenio, más allá de ser un mecanismo que las profesionalizara y que les hiciera más eficientes, era intrínsecamente un mecanismo para ofrecerle protección al gobernador saliente. ¿Cómo se comprueba la teoría? Bueno, pues llegaron los gobernadores entrantes con esta reforma y lo primero que sintieron es incomodidad con el fiscal. Hemos conocido los casos en donde el fiscal se resiste a salir, como el caso de Nuevo León, como el caso del estado de Morelos que mencionabas, como el caso del estado de Veracruz. Pero te apuesto que hay más casos que no hemos conocido de fiscales que se han cedido. Y que al momento de que entra un gobernador que ya no fue el que te nombró, pues hay una serie de presiones y le dice, señor gobernador, pues ahí está mejor su cargo, y ya no me meto en problemas. Y le dan la vuelta al gobernador que lo nombró para no cuidarle la espalda. Yo creo que esa es la génesis de este tipo de asuntos, ¿no? Un fiscal con el que no te sientes cómodo y un fiscal que tú sientes que está haciendo o está haciendo todo lo posible para entorpecer las investigaciones cuando quieres actuar contra la administración anterior, ¿no? Cuando se dan en el mismo color, pues no hay problema, ¿no? Como es en el caso del estado de Querétaro, pues aquí me parece que parecería que la figura funciona. Vamos a ver si funciona cuando cambie de color. Es cierto, es cierto. ¿Tú cómo ves, María, el tema de la, entre otros, ¿no? Así que desarrollarlo como tú lo quieras abordar, pero el tema también de esta transeccionalidad, ¿no? ¿Funciona, no funciona? Volver a las fiscalías que no tengan este grado de independencia. Hay una confusión total. A mí me llama la atención cada que hay una situación de algún delito de alto impacto en alguno de los estados de la República, cómo cada gobernador tiene un mensaje diferente. Supongo que en algunas todavía no se da el paso a las fiscalías autónomas. Se me ocurre en un par, quizá Hidalgo, lo tengo más presente, que aún no se dé el paso, pero algunos ejecutivos hablan como si de ellos dependiera la fiscalía, a pesar de que ya es autónoma. Ya instruí, ya dije, ya pedí. Exactamente. Y otros hablan como si esa ya no es mi bronca, es bronca del fiscal, ¿no? Otros fiscales se atribuyen resultados que tienen que ver con la seguridad pública, cuando ellos no son los que la previenen, son los que la persiguen, es decir, la persecución del delito, ¿no? Y, en fin, o sea, y algunos de los gobernantes se atribuyen para sí el hecho de haber capturado a delincuentes cuando se supone que es un acto de una fiscalía autónoma. Entonces, yo ya no le entiendo a ninguno. ¿Cómo ves, María, en general? Yo quiero comenzar con 2 comentarios del análisis. El primero es que coincido con el diagnóstico, la lectura que nos comparte Carlos. Creo que tiene que ver mucho con el hecho de que trascienda el periodo de los 6 años, en este caso las y los gobernadores, pues de alguna manera lo que hace es garantizar que el gobernador saliente tenga quien le cubra las espaldas a su salida. Pero yo le agregaría un ingrediente, y es quien elige a los fiscales o a las fiscales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar concretamente del caso de Querétaro, y en su momento, cuando se votó por el fiscal, había una, como hoy, mayoría abrumadora de un solo partido, que es el mismo partido que hoy gobierna en el Ejecutivo, es decir, el gobierno del Estado y
varios municipios, y la mayoría de las y los diputados locales son de Acción Nacional. Entonces, de alguna manera creo que esto también se vuelve un elemento que puede llegar a viciar la elección de, no estoy diciendo que sea el caso particular, pero puede llegar a influir en la elección de un fiscal o de una fiscal, porque al final de cuentas está íntimamente vinculado con el poder político y sobre todo en una entidad federativa como es el caso de la nuestra, en donde el poder político está completamente cooptado por un solo partido y no hay este real equilibrio, ¿no? Ni en la conformación de órganos colegiados como lo puede ser el poder legislativo del Estado, en donde recae la facultad de decidir quién va a encabezar esta institución, la Fiscalía. Sí. Ese es un ingrediente. Y por el otro lado, otro de los comentarios que me gustaría también dejar para el análisis es la realidad. Yo creo que a la gente de a pie nos importa muy poco quién lo decide, quién elige o no a la persona responsable de la institución, si está vinculada, si es cuate o no cuate del gobernador o de la gobernadora. Lo que quiere es que en realidad se convierta en una institución eficiente. Hoy por hoy, la fiscalía, las fiscalías y alcanzar la autonomía de las fiscalías que antes eran procuradurías, no ha logrado ese objetivo. Entonces, desde el punto de vista de la necesidad cotidiana de la gente, ha fracasado. Yo lo quiero tomar desde ahí, Charlie, porque me parece bien importante eso que comenta María. O sea, si pensamos en la reforma o esta gran reforma o este concepto, le podemos llamar inclusive, ¿por qué no?, política pública desde algún punto de vista, decir, ahora las fiscalías van a ser autónomas. Eso no es solamente un tema de un apellido, ¿no? No es cambiar procuraduría por fiscalía. Y no se da por decreto. Claro. Entonces, tiene que haber una claridad que se cumplieron los objetivos de eficacia a partir de esa autonomía. Y la pregunta es, ¿son más eficaces las fiscalías, antes procuradurías, hoy que son autónomas? Y yo sí lo entrecomillaría porque me queda claro que no todas son autónomas, ¿no? Aunque lleven inclusive el respaldo o el marco constitucional en ese, digamos, en ese término de autonomía, ¿no? Fíjate que aquí sí hay un instrumento que nos podría dar la respuesta, porque todo esto se da en el marco, entiendo, de un nuevo sistema de justicia penal. Uh-huh. O sea, el tema de las fiscalías fue junto con el tema de la oralidad. Correcto. Y junto con el tema de una serie de reformas en donde yo pues visualicé que era un poquito cambiar el sistema punitivo de te quiero en la cárcel a la reparación del daño de la víctima. Ese es uno de los grandes cambios, la oralidad que lo hacía más expedito, algunos medios alternativos de justicia y que iban acompañados con que el órgano encargado de la procuración de justicia fuera autónomo, ¿no? Si se me olvida algún elemento, pues seguramente los expertos en derecho penal dirán... La inmediatez probablemente, el acceso de la gente sin recursos a una defensa justa, buena, ¿no? Entonces el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? ¿Qué es lo que no se ha dado, por ejemplo? O sea, aquí nos han inundado, por ejemplo, de indicadores de organizaciones como México Evalúa, que dicen, bueno, pues creo que Querétaro y otros estados salen muy bien, ¿no? Pero aunque saliendo bien, están en media tabla. ¿Sí? Está a 50, pero ahí la lleva. Lo que no he conocido en toda la República, y a lo mejor alguien me podrá después mandar por correo y decir, sí, ya existe, son evaluaciones de desempeño del sistema de procuración de justicia, por lo menos del estado de Querétaro. ¿Por qué? Pues porque yo no he conocido, por ejemplo, la opinión de los abogados litigantes sobre el sistema, de las víctimas, inclusive de los victimarios, de los trabajadores del Poder Judicial, de los trabajadores de la Procuraduría. O sea, se conocen los índices de los grandes resultados que se pueden tener, pero no si se cumple el objetivo principal, que es lo que decía Mari, si la gente siente que se está haciendo justicia. Hoy, por ejemplo, hay grandes quejas sobre el tema de que te acercas a los medios alternativos de solución de conflictos, y parecería ser que el solucionador de conflictos te dice no denuncies.
Y hay un desincentivo para que presentes la denuncia y para que acuerdes por fuera, porque pues eso les eleva los números y no queremos la elevación de los números. No solamente es en el caso de algún estado, pues es de forma natural. El funcionario público dice, pues se me queda aquí abierta una carpeta de investigación, pues ahora resulta que la tengo que seguir, ¿no? Ahora resulta que la tengo que seguir, cuando es un asunto que se puede haber resuelto en el tema de la conciliación. Entonces, no hemos medido eso y no hemos podido llegar a un tema así. El gran impacto, como decía Mari, de este nuevo sistema es que la gente sienta que la impartición de justicia o que la procuración de justicia, que la gente a veces no distinguimos mucho entre procuración e impartición. O sea, yo lo que sentir siento que se hace justicia para acabar pronto, ¿no? Sí. Que hay justicia y que los dos sistemas están engranados. Creo que falta esa gran medición. Y también retoma lo de lo que decía María, el nombramiento del fiscal está muy afecto al dicho que pues el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Lo sujetan a una mayoría calificada de los congresos locales, pero por el otro lado, las leyes electorales como la de Querétaro permite que en las coaliciones de los partidos se construyan mayorías calificadas artificiales. Correcto. Y entonces, pues ya cuando tienes, como sucede ahorita, diputados del PAN y diputados de Querétaro, diputados militantes del PAN a través de un partido como Querétaro Independiente, pues te hacen los 17 votos que necesitan y pueden hacer lo que quieran. Entonces, una gran reforma que hace falta es lo que bloquee el nombramiento y que permita por lo menos la invitación o el voto de la oposición en este tipo de nombramientos debería de ir ligada con cerrarle la posibilidad en la ley electoral de que se construyan estas mayorías calificadas artificiales, que no es el sentido de la Constitución, ¿no? Pero bueno, pues es una salida, es una trampa, ¿no? A ver, y si nos vamos un paso atrás, María, porque nos concentramos ahorita también en quién decide, ¿no? Que es el caso de la legislatura, las 2/3 partes, que es como el candado máximo, ¿no? A lo mejor igual podemos elevarlo, ¿no? No estoy seguro, no creo que en la Constitución de Querétaro lo haya, pero a lo mejor, bueno, podríamos pensar en un 4/5 partes, ¿no? Yo pensando en estas supermayorías calificadas, ¿no? Pero bueno, me quiero un paso atrás. ¿Quién propone, no? Que también es un tema. Yo recuerdo que en alguna época también cuando fui legislador, propusimos, y de hecho se hizo la modificación en la Constitución, para que la propuesta para los magistrados del tribunal no viniera solamente del Ejecutivo, que no implicaba que el Ejecutivo no participara. Y pues se abría a la universidad, al colegio, a la barra, si mal no recuerdo, en fin, a un par más probablemente de instituciones del sector privado. Y el resultado, la verdad es que fue triste, porque levantaban el teléfono, hablaban a la Secretaría de Gobierno o a la oficina del gobernador y decían, oigan, ¿a quién proponemos? Sí, claro. En lugar de ejercer esta participación ciudadana, esta participación de los institutos especializados o con un interés legítimo en quién pudiera llegar a ocupar una magistratura y en este caso también quién pudiera llegar a ocupar este cargo tan importante de fiscal, más con estos plazos tan amplios en los que salvo alguna causa grave se supone que no pueden ser removidos. Entonces, María, ahí tú ves la posibilidad de que esto fuera algún elemento que le diera esa real autonomía, que creo que es un tema, además de la eficiencia, de la efectividad que puedan tener en su trabajo, pero que pudiera ser que no interviniera el Ejecutivo o se replanteara la fórmula. Sí, mira, yo creo que muchos de los esfuerzos de construcción de instituciones autónomas en México están viciados por lo mismo, por el mismo efecto que en mi opinión es un tema de un exceso de poder ejecutivo. O sea, por más que hacemos un esfuerzo en términos normativos por crear instituciones pues que no dependan directamente, descentralizadas, desconcentradas, podríamos mencionar muchísimas figuras, pero la realidad es que el origen de esto recae en el vicio del exceso de poder que tienen los poderes ejecutivos. Hablo a nivel estatal y, por supuesto, a nivel federal, ¿no? O sea, desde el propio presidente de la República y ese mismo fenómeno descansa en los estados con las y los gobernadores. Entonces,
al existir en la práctica un exceso de poder ejecutivo, el poder ejecutivo interviene, ya sea por la vía legal, o sea, de facto o de jure, pero interviene directamente en todo. Y voy a poner un ejemplo, o sea, al grado máximo en donde los poderes ejecutivos buscan intervenir hasta en los procesos internos de una universidad autónoma. O sea, a ese grado. Y no te voy a decir de las rectorías, de las sociedades de alumnos de las facultades. A ese nivel recae el exceso de poder ejecutivo que tenemos en México. Entonces, hasta entonces no logremos una evolución, un reequilibrio en esto. Creo que los esfuerzos institucionales, normativos que se hagan, porque podríamos poner en la ley, sí, que quien proponga no sea el Poder Ejecutivo, se puede poner. Los tres que estamos aquí sabemos qué va a pasar en la realidad. Podemos poner mecanismos que se conforme un consejo seleccionador formado por ciudadanos honorables, integrantes. Y ahí van los operadores. Lo que va a suceder ¿no? la práctica es que le van a consultar y le van a decir quién quieres que sea. Si no cambiamos el tema más en un sentido ideológico, conceptual, como sociedad, de decir justo equilibrio de los poderes, todos los esfuerzos, desde mi punto de vista, que se hagan al margen, no van a funcionar. Hay un caso que no necesariamente creo que lo podemos abordar a fondo, salvo que alguien lo traiga muy claro, pero al menos por lo que se ve, funciona bien, porque a nosotros no nos funciona. El caso Colombia. No, yo no digo, a mí no me encanta el enfrentamiento entre el fiscal y el ejecutivo. Yo quiero pensar más bien en un ámbito de colaboración entre poderes autónomos y bueno, pues eso creo que sería lo sano. Finalmente también el propio gobierno tiene sus elementos para ayudar justamente a que en un momento dado se procure la justicia, ¿no? De entrada, a prevenir la comisión de delitos, pero me parece que en algún punto también puede coadyuvar, como se dice generalmente, ¿no? Pero ¿por qué aquí no funciona? O sea, es algo que yo no puedo entender, y que sí hay casos exitosos donde los fiscales realmente se separan de quien los nombra y sin perseguirlos, pues no hacen, digamos, esto que comúnmente se comete a través de las fiscalías, que es o la obstrucción de justicia, es decir, le dice un superior político que no jerárquico, oye, esto ahí no te metas, esto no lo persigas, y a sí, y con todo. Bueno, tenemos datos muy interesantes, por ejemplo, el de Morelos, ¿no? Ahí sí, digamos que medio funcionaba hasta hace 15 días, pues el modelo, un gobernador que hablaba claramente en contra del fiscal y un fiscal que le iniciaba procedimientos al gobernador, y ya vimos en qué pasó. Pues vino la mamá, la mano grande, y dijo, bueno, pues entonces vente para acá, ¿no? Seguramente va a pasar lo mismo con el de Nuevo León, que cada vez que tiene oportunidad el gobernador dice que él es el gran obstáculo para el desarrollo de su estado. Con una situación, Charlie, perdón que te interrumpa, que puede generar una diferencia. En Nuevo León, la mayoría en el Congreso no es del mismo color que la del gobernador. Bueno, en Morelos es del mismo color. Pero no es de la misma afiliación, que a veces es peor, ¿no? O sea, es el mismo color, pero finalmente pues no le hacen caso. Y ahí funcionaba más o menos el sistema bien. En el caso de Morelos, la legislatura le puso una serie de disposiciones presupuestales al gobernador, que el gobernador tiene un par de controversias constitucionales porque le quieren etiquetar el presupuesto, lo cual es correcto. Está el tema del fiscal, acaban de ver el tema del presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo querían remover. O sea, en los estados en donde más o menos por las cosas que ustedes gusten y manden, empieza a haber una división de poderes, se genera caos. Y parecería ser que a los mexicanos no nos gusta el caos. Y entonces, ¿qué es? Pues mueve al fiscal, mueve al presidente del Tribunal Superior de Justicia, apacigua. Porque si no, pues eres un gobernador que no tiene control. Yo le pondría un elemento más a Mari, que es lo que hace el suprapoder que tienen los ejecutivos. Imaginemos que no tuvieran un solo diputado en la legislatura. Porque también esa es una forma de conformación, ¿no?
En el caso de los queretanos son excesivamente generosos y cuando votan azul, todo azul, cuando votan rojo es todo rojo y le dan todo a todos. ¿Sí? O sea, no estamos todavía acostumbrados a votar cruzado para que más o menos se vayan cuidando. Pero supongamos que un día despertamos con que los queretanos decidieron darle el ejecutivo a un partido y todo el poder a otro. ¿Sí? El poder corruptor del poder ejecutivo es impresionante. Pues lo acabamos de ver con la autorización del empréstito, ¿no? Sin leer el decreto, sin saber exactamente qué es lo que estaban aprobando a 2 días. Nadie ha podido explicar. Yo creo que hoy, después de 15 días, siguen sin hacer lo mínimo que tenían que haber hecho, que era leerlo. Y sin embargo lo votaron a favor de todos los partidos. Entonces tú podrás decir, bueno, pues una garantía de un partido de oposición en el Estado podría parar este tipo de situaciones. El poder del Ejecutivo los haya convencido como los haya convencido. ¿Por la buena o por la mala? Por la buena o por la... Más no, yo buena. creo que fue por la buena o por la mejor. Okay. Sí, no creo que haya habido la mala para nadie porque yo los veo ahí a todos con una sonrisa. ¿Sí? Pero ¿sabes qué además, Carlos? Perdón, pero voy un poquitito más atrás hacia la generalidad y es un tema de comportamiento político, ¿no? De naturaleza política, que creo que es a lo que yo me refiero con que tendremos que apostar a cambiarlo. O sea, ¿un genecillo de obediencia? Sí, podrías decir. Sí, eso es a lo que voy. O sea, al final del día, ¿por qué no pasa o se salva la Corte? O sea, el Poder Judicial. Porque en la idiosincrasia a ellos no los vemos como políticos. Ellos son técnicos, ellos son jurídicos. O sea, todos los demás somos políticos y todos los demás políticos atendemos a una especie de verticalidad. Pero María, ¿no se suponía que la reelección en el caso de los legisladores terminaría con eso? Es decir, habría una vinculación entre el representante y el representado, o sea, entre el diputado, en este caso locales, y los electores de sus distritos, esta especie de castigo-recompensa, y aún así, y esto hablando en la generalidad, yo creo que no solamente en Querétaro, sino todo México y también el tema federal, parece que a final de cuentas no la hay. No, pero sí, es que le dejaron un candadito, Arturo. ¿Cuál es? Pues para reelegirte necesitas la marca de tu partido. Sí. ¿Y quién decide? Y si no quieres la marca de tu partido, creo que toda la ley dice, anúncialo 1 año y medio antes, ¿no? Porque después no se vale quien se vaya... la ley anti-chapulín que le llaman, ¿no? Sí. Ándale. Entonces ahora se supone que si te quieres reelegir... Yo no he conocido, a lo mejor, igual me dicen que ya existe, alguien de un partido o de un diputado que tenga el derecho a la reelección, que su partido se lo niegue y que haya algún tipo de recurso para decir yo tengo que ser el candidato aunque tu partido no quieras, ¿no? Sí, no conozco algún caso así. Entonces parecería que eso va a la profesionalización, pero mientras lo sigas amarrando con la partidocracia, pues venga la fiesta, ¿no? Sí, yo lo que creo, y creo que no nos estamos alejando totalmente, sino es la esencia justamente el tema de la ratificación de la propuesta que se hace el Ejecutivo para efectos del fiscal, es que a veces ni siquiera veo, y esto lo podemos trasladar a muchos cargos de estos organismos autónomos, que ni siquiera hay un proceso de fondo de escrutinio del personaje, donde las pasarelas más bien son un poquito como algunas licitaciones, ¿no? Oye, va para ti ya la adjudicación, pero tráete otros 2. Tráete tus chambelanes. No, tráete unos, sí, que a ver, y ahí ves cómo te pones a mano, ¿no? Entonces parece ser que estas ternas, quintetos, lo que sea de personas, de profesionistas, en este caso de juristas, quisiéramos pensar, que se presentan a los cargos, ya van simplemente de relleno, ¿no? Pero fíjate, salvo la mejor opinión de María, dicen que de los males el menor, ¿no? Por lo menos aquí en Querétaro, los procuradores que yo he visto tienen algo de carrera. Sí, claro. Sin duda. O sea, hablando de Querétaro. Pero los excesos, por ejemplo, están en el Poder Judicial. Sí. Ahí dime, los últimos magistrados que han nombrado no han sido ni actuarios, güey. Sí, o sea, es prácticamente de la carrera política hasta la cumbre del Poder Judicial. Que la Corte y el Banco México se permite, ¿no? O sea, porque tienen que ser profesionistas o sea, se habla de los internos materia, ¿no? Y de los externos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se nos va el tiempo para ir a un corte, pero regresamos, estamos en Voz Alta.
Estamos de regreso y este tema de las fiscalías, la tan ansiada autonomía, que no debe ser por sí mismo un objetivo, sino la autonomía para efecto de conseguir los resultados que buscan los ciudadanos, que es pues, que se logre, yo pensaría en dos etapas, que si alguien comete un delito se le encuentre y se le genere un buen expediente, una buena carpeta de investigación para que cuando vaya a un tribunal pueda ser juzgado y pueda ser sancionado, ¿no? Se le puede aplicar una pena. Exactamente. Que es lo que quiere la víctima. Y no se revictimice. Sí. Y la pregunta sería, para poder cerrar este tema, que yo creo que daba para todo el programa, pero traíamos también algunas otras cosas, la pregunta sería, ¿y ahora qué sigue? Estamos en un momento donde se pueda ya hacer un análisis y decir, esto no funciona, vamos a replantear la fórmula. Se habla, y sé que es la parte extrema, se habla que en este esquema de derecho comparativo, que en algunos países se eligen a los fiscales. Estamos ante una posibilidad de llegar a ese extremo. ¿Cuál es el siguiente paso a partir de una revisión del éxito, o por qué no siendo muy concretos, o el fracaso? Porque hay un tema ahí que está muy ligado a las fiscalías y se llama impunidad. Entonces, ¿cuál es hoy el diagnóstico y hacia dónde creen que vamos? Yo creo que a mí me agrada mucho el proceso de elección de los fiscales. Funciona muy bien en Estados Unidos, ¿no? Creo que se preparan, hacen campaña, se vuelven también cargos políticos, con lo cual tienen que resultados a las personas. Pero en el caso de México, así como está la situación actual, pues tendrías todos los partidos más algunas siglas del crimen organizado apoyando a su fiscal, ¿no? Entonces, me parece que en un país donde México, donde todavía el tema de la compra del voto es un tema sensible, es un tema real, es un tema que existe. Y el financiamiento, ¿no? Y de financiamiento de los partidos, un fiscal en campaña, pues siempre va a tener la tentación de tener un dueño, ¿no? Y el pago, Charlie, perdón que te interrumpa, pero el pago, porque... Oye, no estoy diciendo que esté mejor, ¿no? Pero no es lo mismo el pago que finalmente se presta a tráfico de influencias, corrupción. El pago político que hace un ejecutivo, ¿no? Alcalde, un gobernador, al pago político que podría hacer un fiscal, al crimen ¿no? organizado. Al crimen en general, ¿no? O sea, crimen. Mi compromiso es que si tú cometes un delito, yo no te castigo, no te busco, no te persigo. Correcto. ¿A dónde va? Pues yo creo que hace un proceso de evaluación. Ahora antes podíamos hacer reformas locales un poquito más a modo, ahora con esta centralización que se hizo de estos sistemas, tiene que cambiar la estructura en todo el país. Yo recuerdo que hace algunos años los gobernadores de Querétaro eran muy afectos a que cada vez que cambiaba el gobierno del Estado, se convocaba una reforma política del Estado, lo recuerdan, ¿no? En donde cambiábamos nuestras leyes y las actualizábamos, y había foros y una serie de cosas, servía. Pero en este ánimo centralista que se dio en la época de Peña Nieto, en donde prácticamente las áreas sustantivas del Estado ahora dependen de leyes generales, pues hablar de una reforma en lo que podamos hacer acá en Querétaro, pues va a ser de muy corto alcance. ¿No? Entonces vamos a tener que jugar estas reglas hasta que todo el sistema a nivel nacional o funcione o fracase, y eso va a tardar un montón de años. Entonces vamos a tener que, como decíamos en mi barrio, ¿no? Fumarnos esta forma de hacerlo en los próximos años. Mira, yo para quizá dar paso al siguiente tema, me acuerdo y lo tengo ahí en una pequeña biblioteca que tengo ahí en su casa. Gracias. Este libro de la reforma del Estado, no sé si se acuerdan, es un libro que sale, si mal no traigo la fecha, en el proceso de transición, cuando se gana por Vicente Fox la presidencia de la República, ¿no? Y participan politólogos, ideólogos, políticos, juristas, y la verdad es que tú ves los nombres, y hoy muchos siguen, por cierto, vigentes, ¿no? Y entonces yo lo leía y me encantaba, ¿no? Porque tiene que ver mucho también con las reformas constitucionales, y decía, no, cuando logremos estas reformas, México va a ser como Suiza, ¿no? Ya para no chotear a ¿cuál era? Dinamarca. Dinamarca, no hace como Suiza. Y hoy lamento ver que muchas ya han sido, creo que casi el 100% las podemos palomear, y hay algo que todavía no funciona. En fin, pero hay algo que sí me parece que ha sido uno de los grandes logros de esta administración, y que
creo yo, y si quieres nos arrancamos contigo también, Charlie, en este tema, sin duda puede ser uno de los factores que explique estos resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares mexicanos, que es el incremento al salario mínimo, ¿no? Que por tanto tiempo, y estaba justamente entre estos planteamientos que se hacían para la reforma del Estado, que bueno, esta aparente imposibilidad de que se diera el aumento del salario mínimo sin que tuviera un impacto directo en la inflación. Claro, en México ha habido inflación, pero tiene que ver más con el tema de la pandemia, como se dio un fenómeno internacional, pero hoy no hay una liga, una correlación directa entre el aumento del salario mínimo, que es arriba del 230% en la zona general y arriba del 300% en la zona fronteriza. Finalmente es un elemento que probablemente, Charlie, me adelanto un poco, pueda generar la explicación a los resultados de la encuesta. Ya que es dato interesante. Salen 5 millones de mexicanos de la pobreza. 5 millones. O sea, de la encuesta, recordamos que esta medición la hace el Coneval, un organismo público autónomo que mide los resultados de las políticas sociales, que podrá tener todas las deficiencias que querramos, pero es lo único que tenemos de medición. Es como el INEGI, pero en materia de evaluación de las políticas sociales. ¿Y qué nos dice? Del 2020 al 2022, 5 millones de mexicanos salen de la pobreza. Pero ya poniéndole la lupa, en particular al estudio, 3.6 millones de estos mexicanos que salen de la pobreza salen por lo que se conoce como una política pública focalizada, que es las transferencias de dinero en efectivo de programas sociales. O sea, el 60% de los mexicanos que logra salir de este tema de pobreza sale por los programas sociales que les dan dinero en efectivo, en particular becas, ayudas a adultos mayores, a madres solteras, etcétera. Otro pequeño porcentaje es por el tema de las remesas. Correcto. ¿Sí? Y otro porcentaje es el tema del salario, que tiene dos vertientes, que no ha estado analizado, por lo menos la encuesta no lo dice. Uno, que es el incremento del salario mínimo, que dio, pues desde luego, el incremento a los salarios mínimos profesionales. Y otro que a mí me parece que fue mucho más importante que el crecimiento del salario mínimo, que fue la eliminación de la subcontratación. Pues al momento de ya poder eliminar a miles de trabajadores que estaban bajo procesos de contratación simulados, que estaban bajo este sistema del outsourcing, y que ya los pasan directamente a trabajar, pues en donde trabajaban, ¿no? Y se elimina este sistema en el que alguien más estaba poniéndole un popote en el salario de los trabajadores, estaba llevando la lana. Eso dio de forma natural un incremento de los salarios, porque la utilidad del outsourcing desapareció. Hay un elemento ahí adicional, que es que también al haber migración de México a Estados Unidos, la mano de obra en México empieza a escasear, sobre todo en Querétaro. Hay unas notas de cerca de la semana pasada, el 67% de la industria padeciendo de mano de obra. Entonces, pues al haber menos mano de obra, pues evidentemente las leyes del mercado hacen que los salarios se incrementen. Yo creo que el gran reto de esto, que es una gran noticia para México, es no solamente que exista, sino que pudiera sostenerse en el largo plazo. Porque también hace un par de días se conoció que por primera ocasión el gasto del gobierno federal en estos programas sociales, más el sistema de pensiones, fue superior al incremento de las contribuciones de un año con otro. O sea, tú podrías pensar en términos generales, dices, bueno, yo le apuesto a este sistema de transferencias y al sistema de pensiones que ya traía con el IMSS y con el ISSSTE, y eso le asigno yo una lana. Pero como sé que esto va a ir creciendo, porque pues cada vez más mexicanos van a ir teniendo 65 años y se van a ir jubilando, pues lo voy compensando con el incremento de la recaudación. Pero este año fue el primer año en el que fue superior a esto. Entonces, si no mejoramos el tema de la recaudación, es posible que esto pueda sostenerse en el muy corto plazo. Entonces, hay un gran reto financiero, no solamente llegar a estos niveles, sino, Mari, de sostenerlo. Claro. Sí, así es. María, no sé, igual tú traes algunos datos duros. Yo recuerdo
uno que quizá también quieras tocar dentro de el resumen de esta encuesta, que es pues, que sigue habiendo un desbalance importante en términos de ingresos de hombre con respecto a la mujer, ¿no? Sí, a mí me gustaría, para que la audiencia tenga algunos parámetros muy generales de esta encuesta. Los ingresos de los hogares se estima que aumentaron un 11% en el 2022 respecto a la caída que tuvieron en el 2020, ahora sí que en el tema de la pandemia, ¿no? El promedio trimestral en los hogares mexicanos ronda entre los 63,000 pesos, 63,695 pesos. Son los ingresos por trabajo los que continúan como el primer sostén. O sea, de estos 63,000 pesos que ingresan a una familia, la principal fuente de este ingreso es la chamba, es el trabajo, es el salario, ¿no?, que reciben los mexicanos y las mexicanas. Que suman 41,680 pesos de estos 63,000 trimestrales. El 14.3% más en comparación que en el 2020. Y también hubo un aumento significativo en los ingresos por transferencias, que es un poco lo que, más bien, dentro de lo que comentaba Carlos. El concepto de transferencias, y tú lo debes de poder explicar mucho mejor, pues tiene que ver con remesas, ¿no?, con pensiones, con becas, pero sobre todo aquí el análisis donde hay que focalizar con programas sociales de transferencia directa. Como bien decías, de lana que te da el gobierno por ser parte de algún programa social. En el 2022, estos ingresos fueron de 10,928 pesos en promedio trimestrales. Estás hablando de que de los 63,000 trimestrales, 10,000 pesos corresponden a este concepto. Vienen del gobierno. Vienen del gobierno, podríamos así decirlo. El aumento más significativo fue justamente el rubro de ingresos provenientes, primero de otros países, es decir, las remesas de estos 10,000, y luego, efectivamente, el tema de los programas sociales. Y hay quienes con bombo y platillo pues celebran el tema de que este gobierno pues ha aumentado el apoyo a las familias, ¿no? A nivel nacional, los hogares beneficiados se han incrementado. Pero hay un dato muy curioso que me gustaría dejar aquí como un primer comentario. Y es que de los hogares que más se han beneficiado más los de alto nivel económico. Sí. O sea, este es un dato muy, muy curioso, pero, por ejemplo, en el 2016... el 68% de los hogares más pobres en México eran beneficiados de algún programa social del gobierno. En el 2022, solo el 49% lo es. Es decir, hay una caída de casi el 20%. Hay 20% menos de hogares beneficiados, de hogares pobres, ¿no?, en condición de pobreza en México, beneficiados. Y por el contrario, en el 2022 se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre hogares más ricos, que pasó solo del 6% al 20%. Entonces, ¿se acuerdan que en varios programas, como hemos comentado, por ejemplo, en el tema de lo de la gasolina, ¿no? Me acuerdo mucho que Carlos lo hablaba en alguno de los episodios. Estos son pues programas sociales e incentivos fiscales que mejoran las condiciones del que más tiene, no del que menos tiene. Pero fíjate que hay un detalle ahí bien interesante. Es la vieja dinámica entre generar un programa y convertirlo en un derecho. ¿Sí? Un programa... la derecha en México defiende la creación de programas. Venía para acá y escuchaba unas declaraciones del secretario de Desarrollo Social del Estado y dijo por lo menos 4 veces generar las oportunidades. La derecha genera oportunidades. La oportunidad es generar un programa, quieres estar en el programa, ven, inscríbete y si alcanzas, bien. Esa es una oportunidad. Y que puede ser selectivo, ¿eh? Sí, puede claro, ser selectivo. Sí. La Cuarta Transformación apostó a convertir los programas en derechos. Entonces, lo primero que hace, en la universalización de los programas. Entonces, al ponerlo en la Constitución, dice, bueno, pues el derecho a la pensión del adulto mayor pues es para todos. Sí, sin importar si lo necesitas o no. Y eso genera este tipo de desigualdad.
de decir, bueno, pues sí vamos a encontrar adultos mayores con carros de lujo afuera del Banco del Bienestar con su tarjeta y cobrando, y los hay, ¿no? Pues hay secretarios de Estado haciendo, pero es la naturaleza del derecho. Ahora, yo le platicaba a mis alumnos y me dicen, oye, ¿por qué ese tema? Le digo, porque en un estado de bienestar se tiene que pasar del rubro de las oportunidades al rubro de los derechos. Digo, porque yo les digo aquí, de todos los que estamos ahorita aquí en el SET, ¿quién cree que no va a necesitar la pensión del adulto mayor? ¿Quién se puede atrever hoy a decir... De esa agua no beberé. Yo no lo voy a necesitar, güey. Entonces, la definición del estado de bienestar es tan hermosa porque dice que se generan derechos para quien pueda necesitarlos. O sea, son redes sociales de apoyo, cantidades, transferencias, para que en algún momento alguien pueda sentir que si cae en esa circunstancia tenga ese derecho. Por ejemplo, los programas para personas con discapacidad. Podríamos pensar que son programas que son selectivos. No, en el momento en el que es un derecho, es cualquiera de nosotros pudiera llegar a requerir ese servicio, ¿no? Pero fíjense la incongruencia, porque aparente incongruencia, que no necesariamente lo es. Aparentemente, conforme vas aumentando tú como gobierno, primero estos derechos universales y digamos, un buen servicio de educación, de salud, de espacios deportivos, de espacios de esparcimiento, culturales, pues ¿quién se ve aparentemente más beneficiado? El que deja de pagar al sector transporte público, inclusive, ¿no? Que deja de pagar digamos, al sector privado y puede insertarse en esos servicios públicos. Hoy lo vemos luego en estas películas, ¿no? Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, donde los ejecutivos de Wall Street pues se suben al metro. No, sí. A lo mejor van un poco apretujados de repente. ¿Por qué? Porque son servicios públicos, eficientes, y entonces el señor de Wall Street pues, no ocupa comprarse la limusina. Pero es la calidad del cliente. Por ejemplo, en los Países Bajos, en algunos casos, está prohibida la educación particular. Eso iba yo, o sea, exactamente. Pues sí. Entonces ya una persona rica no ocupa pagar en un colegio privado, sino va directamente a los servicios de las escuelas públicas. Al servicio público. Entonces, el estado de bienestar es lo que plantea, que los servicios públicos sean de tan buena calidad que las contribuciones que tú pagas, pues ya no las pagues dobles, ¿no? Que no por un lado estés pagando el seguro social, que por cierto, barato no es. Y por el otro lado tengas que ir a los servicios particulares de atención médica, ¿no? Estos señores que puedes decir, oye, hay una persona rica que cobra su pensión para el bienestar, pues te aseguro que su declaración de impuestos tiene 30,000 pesos de impuestos pagados mensuales y le dan 1,800. Claro, en la retribución, sí. En la retribución. Entonces, genera estas desigualdades que tienen que ir mejorando. Y otro dato que a lo mejor ya no nos alcanza el tema, la diferencia entre los que más ganan en México en el decil más alto y en los que vienen en el decil más bajo disminuyó notablemente. Entonces, lo que podría ser un índice Gini acoplado a los ingresos de las familias, empieza la liga que estaba muy prolongada de 21-1 en promedio, o sea, las familias más ricas ganaban 21 pesos versus la familia más pobre que ganaba 1 peso, empieza a bajar la liga y convertirse en 14, que ya es un promedio nacional, mundial, bastante interesante. Eso hablando del 10% más rico versus el 10% más pobre. Ya si le aplicas un zoom y ves el 1% del 10% más rico, pues la cantidad es impresionante, ¿no? Sí. Pero digamos pero por lo menos en términos porcentuales baja de 21 a 14 veces el ingreso. Lo cual quiere decir que por lo menos en estos 2 años el dinero que se está produciendo se está repartiendo de forma mejor, pero aún así hay retos, ¿no? Sí. Y yo creo que nos quedamos, María, si está de acuerdo también, Charlie, que ya el tiempo se nos acaba, pero yo creo que con un tema para dejarlo ahí con producción posterior, que lo dejó ahí marcado Carlos, ¿no? Ok, ya tienes planteamiento de los programas, los derechos universales. De los derechos universales. De apoyo social, pero ahora necesitas los ingresos. Y si el reto de una siguiente administración federal es por fin
la tan llevada y traída reforma fiscal, que es un tema que políticamente es una papa caliente, que nadie quiere agarrar, ¿no? Yo le quiero añadir además al tema algo que yo creo que sería muy útil con la expertise que ustedes dos tienen en temas económicos, de compartir con la audiencia, ok, hoy estamos enfocados en los ingresos por familia, pero también qué pasa por más que tengas un ingreso mayor si te alcanza para menos, que eso es una realidad a la que nos estamos enfrentando todas y todos en México. Entonces, si pudiéramos también, como ¿por qué sucede eso? O sea, ¿cómo llegamos al punto en el que por primera vez a lo mejor aumentan los ingresos de la familia, pero nos alcanza para menos? Con la inflación, ¿no? El tema de la inflación. Ya cuando lleguemos al tema de la reforma fiscal, que yo creo que el próximo presidente le va a tener que entrar sí o sí. O presidenta. O presidenta. Vamos a tener que tocar un tema que no se ha querido tocar en México, que son dos tabús, el IVA en medicinas y alimentos, y dos, gravar las herencias. Ay, eso está interesante. Bueno, ese también es el fantasma de cada sexenio. Pero bueno, ya nos alcanzó la hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves aquí en Voz Alta.